Buenas noches con todos ustedes, nuestros seguidores de todas las conferencias mensuales que brindamos. La Asociación Peruana de Alzheimer es una entidad sin fines de lucro integrada por voluntarios. Mi nombre es Sonia Vela Álvarez y yo soy en esta oportunidad la presidenta de la Asociación de Alzheimer. APEAD está integrada junto con Alzheimer Disease International, que es la entidad a nivel mundial que tiene más de 100 países integrados. Y también pertenecemos a Alzheimer Iberoamérica, integrada por 21 países en Iberoamérica, incluyendo a España. La misión y metas de la Asociación Peruana de Alzheimer es concientizar a la comunidad en general sobre diversos aspectos de la enfermedad de Alzheimer, su desarrollo y tratamiento, orientar, brindar información, realizar evaluaciones de la memoria, organizar talleres de memoria y establecer grupos de apoyo a familiares y cuidadores. Especial atención a todos los desarrollos disponibles con que se cuenta a la fecha en el mundo para diagnosticar y tratar las demencias. También damos soporte y promoción de la investigación científica sobre la enfermedad y su prevención, tratamiento, cuidado a las personas que padecen y también formación de cuidadores. Teniendo en cuenta que una de las principales causas de estrés para los familiares de personas con Alzheimer es la falta de información, APEAD enfoca gran parte de sus actividades en difundir, dar asesoría a los familiares y cuidadores. Hacemos conferencias relacionadas con demencias brindadas por profesionales de prestigio en su especialidad y que generosamente comparten conocimiento. Para ellos va siempre nuestro agradecimiento, así como a los laboratorios Vago por facilitarnos su plataforma virtual. La Asociación Peruana de Alzheimer no tiene un local propio hasta este momento, no tenemos un local, pero la Municipalidad de Miraflores nos ha brindado un espacio 2 días de la semana en una de sus casas del adulto mayor, que es la Casa Tobar. La Casa Tobar está ubicada en la calle Manuel Tobar, 255, Miraflores. Y ahí estamos solamente los martes y miércoles de 10 a 1 de la tarde. Los días martes hacemos despistaje de problemas de memoria y talleres de estimulación cognitiva. Los días miércoles, información, asesoría y grupos de apoyo presenciales. Así que los esperamos en cualquiera de esos lapsos de tiempo, que con mucho gusto los vamos a atender. En esta oportunidad tenemos el honor de recibir para la conferencia virtual al doctor Francisco Parodi con el tema Conceptos para la toma de decisiones en personas que viven con demencia. ¿Sí? El doctor Francisco Parodi es geriatra, especialista en geriatría y director del Centro de Investigación del Envejecimiento, CIEM. Esto es en la Universidad San Martín de Porres. Él es presidente de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor. Ahí tienen su correo. Y bueno, entonces estamos muy agradecidos y muy reconocidos que el doctor nos esté acompañando en esta oportunidad. Y antes que empiece su tema, conceptos para la toma de decisiones en personas que viven con demencia, les vamos a decir algunos puntos. Si ustedes desean hacer preguntas durante la exposición, los participantes pueden hacerlas usando el chat que está ahí en sus pantallas y seleccionar el icono de chat en el menú de la parte inferior. Las preguntas serán respondidas al final de la presentación. O en todo caso, el doctor mismo le va a invitar a que pregunten si se diera el caso. Entonces los dejamos con
el doctor Francisco Parodi. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por, por la invitación. La verdad es que el honor es mío, ¿no? Es para mí un gusto, un placer compartir con ustedes una vez más. Eh, eh, Conozco de la acción tan importante que tiene APEAT y de los ponentes tan prestigiosos y renombrados, ¿no? Con tanto conocimiento que ustedes han tenido en estas reuniones, con excepción de uno que está hablando en este momento. Entonces, la verdad es que yo aprendo mucho con ustedes y he tenido dificultades en elegir el tema porque ustedes saben mucho de esto, así que vamos a tratar de, yo voy a plantear algunos conceptos y he tenido ahí a bien plantear algunas preguntas, pero al final seguro que ustedes me ayudarán, estarán en desacuerdo y haremos una reflexión socrática del tema, ¿no? Bueno, este es mi correo y este es la web y pues pueden escanear aquí, me encuentran en las redes para conversar y compartir esto, ¿no? A ver, ¿quién sabe qué significa esto? Yo estoy leyendo el chat, ¿ah? ¿Alguien sabe qué significa esta parte? La ex señorita no ha decidido qué hacer. Bueno, seguramente muchos han ya encontrado la letra de la canción de Decisiones de Roberto Carlos, de Rubén Blades. Roberto, efectivamente, Rubén Blades es un ícono, pues, ¿no? Y Roberto es su hermano. Otra de las cosas, ¿quién ha visto películas de este señor, no? O sea, tomar la decisión de hacer un viaje con este señor debe ser muy complicado, ¿no? Y todo se trata de decisiones. Todos sus viajes son bastante difíciles, ¿no? Entonces, todos tenemos que tomar decisiones habitualmente y, y una de las cosas que tiene que hacer un cuidador o incluso una persona que está diagnosticada con demencia es tomar una decisión. Y en esta situación de encierro que a veces nosotros nos podemos sentir, incluso los médicos tenemos que tomar decisiones, eh, tratamos de crear un plan, ¿no? ¿Y qué hacer para poder salir de este encierro? El problema suele ser que a veces uno traza un plan para una decisión, cree que la ha hecho bien y termina debajo de un silo. Entonces uno no termina logrando su objetivo. Entonces en esta ponencia vamos a tratar de, ante una pregunta o una decisión, saber qué hacer, saber cómo hacerlo, tener confianza de que la decisión que uno está tomando puede ser la mejor posible y, por supuesto, saber si es que existe evidencia, cosas publicadas, una evidencia científica de que esta metodología que yo uso para tomar una decisión o de la decisión es la mejor posible, ¿no? O sea, siempre una decisión, sobre todo de salud, tiene que ir de la mano con si es que esto es seguro, es efectivo y si tiene evidencia y publicaciones. Entonces, acá les voy a preguntar a ustedes que son cuidadores o familiares de cuidadores, ¿qué tanta, incluso que sean los que no sean familiares de cuidadores, qué tanta confianza tienen ustedes de poder evitar que las dolencias debido a su propia enfermedad o condición de salud o de la persona que cuidan interfieran con las cosas que ustedes realmente quieren hacer? Desde nada confianza hasta mucha confianza. ¿Qué tan confiados se sientan ustedes de poder evitar que las dolencias frustren lo que ustedes quieren ser y hacer y consideran valiosos en la vida? Esto se llama autoconfianza, autoeficacia para poder tomar una decisión y a veces, y suele no ser fácil, ¿no? Entonces, uno de los primeros conceptos habituales o fundamentales, mejor dicho, para tomar una decisión
depende del rol en que yo estoy ejerciendo, ¿no? Si yo soy un cuidador, me centro en mis procesos de cuidado, si yo soy médico, en mi acción como médico, pero ambas, cualquiera de las cosas, tienen que llevar una frase delante, ¿no? Nada sobre mí sin mí. Eso significa, perdón, esto significa que la persona que estamos tratando es un punto fundamental. La persona que estamos cuidando es el punto fundamental y su opinión es muy importante, incluso en personas que están diagnosticadas con demencia. O sea que la opinión de las personas, sus prioridades, sus voluntades son muy importantes en la medida que éstas puedan ser lógicas, por supuesto, y estén en capacidad de hacerlo. Todo esto se basa en derechos humanos, por supuesto, ¿no? Los derechos humanos son para todos los humanos, no para ciertos humanos, enfermos, sanos y todos. O sea que todos tenemos un derecho a la información clara y veraz. Punto fundamental. En cuanto a ya temas que tengan que ver con la justicia, tenemos derecho a tener acceso a servicios y recursos adecuados para que estos satisfagan nuestras necesidades, expectativas y valores. Esto tiene que ver con lograr, ojalá lo más pronto posible, tener un servicio de salud, un servicio social, un servicio comunitario o regional que realmente responda a nuestras necesidades, ¿no? Todavía muchos de los servicios de salud de América Latina están diseñados para personas con una sola enfermedad, generalmente una enfermedad infecciosa, una enfermedad aguda que se cura rápidamente, que no tiene grandes necesidades de rehabilitación, donde son personas con una sola enfermedad, ¿no? No está diseñada todavía de la manera más eficiente para el cuidado con enfoque de curso de vida y de forma integrada de personas que viven con varias condiciones de salud y, por supuesto, si son personas mayores, tampoco están del todo diseñados los servicios de salud. Es una tarea pendiente, estamos mejorando, pero todos somos parte de la construcción de la solución. Y también tiene que ver la ética, ¿no? Que es la autonomía, es decir, que ¿qué es la autonomía? El derecho a la persona a poder seguir decidiendo el mayor tiempo posible por uno mismo y expresar sus necesidades, ¿no? Esto en las personas con demencia se va perdiendo en el tiempo, pero en la primera etapa se puede, cuando no están en fase Alzheimer, por ejemplo, hay gente que tiene Alzheimer, pero todavía no está en fase de demencia, no es fase Alzheimer, es fase de demencia, cuando hay un diagnóstico precoz, ahora con biomarcadores y esas cosas, e incluso cuando hay gente que está con demencia leve o con demencia mínima también, para una clasificación un poco más antigua, uno puede expresar sus voluntades. Y con estas tres cosas que le digo, viene la primera pregunta, ¿no? ¿Se le dice o no a una persona que se le acaba de diagnosticar que tiene demencia? Si el diagnóstico es precoz, como todos queremos, por supuesto que hay que comunicar. Hay que decir para que esta persona, primero porque tiene derecho a saber lo que tiene, ¿no? Nada sobre mí sin mí. Segundo, porque va a tener la oportunidad de tomar algunas decisiones al inicio de la enfermedad que vamos a ver, que son importantes, y para justamente poder ayudar a la misma familia y ayudar a su propio cuidado después. Otro de los principios éticos fundamentales para la toma de decisiones tiene que ver con la beneficencia, es decir, lo que me va a hacer bien. Esto le va a hacer bien. Y el otro es la no maleficencia, es decir, nada que haga daño, y tiene que ver con lo que yo les hablaba de la seguridad, ¿no? Primero, no hacer daño. A veces, en medicina, e incluso para los médicos, y le pasa también a los cuidadores que están sobrecargados, que piensan más en tener siempre a la persona al costado, el médico a no perder su paciente, que sobrepasamos la línea de lo que está indicado en la medicina y de la ética y hacemos incluso procedimientos fútiles, es decir, que no van a llevar a mejorar la calidad de vida ni la función de esa persona, sino en algunos casos prolongar una agonía. Y lo vamos a ir desmenuzando, ¿no?
con sobrecarga de medicinas, y si es, ¿qué voy a lograr? ¿No? ¿Qué voy a lograr del punto de vista funcional? En personas mayores y en personas con demencia, esta es la gran pregunta y lo que vamos a ver después. Otra de las cosas fundamentales es mejorar en todos, servidores de salud, cuidadores, la forma de comunicarse, ¿no? A veces una palabra que dé paz vale 1000 palabras que son inútiles, y en esto los médicos, los profesionales de salud, tenemos que entrenarnos. Hay protocolos como dar malas noticias, ¿no? Por este artículo, pues, 9 cosas que nunca deberías decirle a un familiar de un paciente con enfermedad de Alzheimer. Ahora, en la palabra nunca en medicina siempre es falsa, ¿no? Cuando te dicen siempre y nunca, porque se individualiza cada caso. Entonces, esa es una de las cosas. Por ejemplo, ¿qué cosa es un lenguaje positivo? Vamos a poner en una pareja, ¿no? Mira, cuando tú me dices esto y tú me lo dices porque eres así, eres mala, me gritas, y cómo es posible que me digas eso, tú no piensas en mí, que nos... Eso ya genera adversidad, genera bronca. En cambio, dice, por ejemplo, tú cuando yo escucho, a ver, si tú me dices, cuando yo escucho una palabra tuya de esta manera, yo siento, entonces ya no es la persona que te hace daño, ¿no? Yo siento a veces que me siento menos, me siento con tristeza. Entonces uno comienza a sentir, a expresar más en forma de uno mismo, y entonces eso mejora la comunicación, en lugar de buscar la bronca, ¿no? Otra de las cosas es saber escuchar y qué no escuchar. La vecina que le dice, acabo de tener un caso de una persona que tiene su mamita ya con un estado de estadio de demencia, en estadio terminal, muy avanzado, y la vecina le ha dicho que le han puesto unos parches y que el otro le dijeron que no sé cuántos, y entonces uno tiene que saber qué escuchar y cómo escuchar. No que si le pongo la vacuna que le hace daño, que la mata, que le da... Hay que saber dónde y cómo escuchar. Y por supuesto, y eso tiene que ver con las redes y con los WhatsApps y con todo lo que corre, ¿no? Uno tiene que saber elegir, y eso es toda una charla nueva, la información de dónde viene, ¿no? Por eso, APEAD, por ejemplo, es una fuente certificada de pares, de cuidadores, que puede ser una buena fuente de información después de algunos sitios donde usted pueda tener evidencia de que eso funciona, ¿no? Realmente noticias de revistas científicas que a veces no son tan fáciles de interpretar, pero una organización como APEAD le puede dar el dato traducido, ¿no? Este es un estudio bien simpático, porque este es un estudio que usa una tecnología, entre los autores hay un geriatra que es Rafael Samper, él es colombiano, es un excelentísimo geriatra, trabaja en Estados Unidos, investigador, es miembro de la academia también, puedo decir que es amigo nuestro. Y este estudio es simpático porque usa una metodología que se llama My Health Priorities, y trata de ver si es que las personas que tienen demencia leve son capaces de identificar sus prioridades de salud. Y encontraron que las personas que tienen demencia leve, siguiendo esta metodología, son capaces, no solamente son capaces de identificar sus prioridades de salud y lo que les importa, sino que además sorprenden a los cuidadores y a los médicos de esta capacidad de hacerlo, ¿no? Y con decisiones que son completamente pertinentes respecto a su cuidado, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata este My Health Priorities? De buscar las prioridades de salud en diferentes ámbitos y dominios, como conectar con la familia, como esto es válido para cualquier persona que vive con una condición crónica de salud y que tiene que ir a su médico, y sirve no solo para los que tienen Alzheimer. Entonces, conectar con las personas, disfrutar de la vida en cuanto a productividad, recreación o aprendizaje, gestionar la salud, y esto tiene que ver con los síntomas, los fármacos que le gusta o no le gusta, que puede tomar, que le cae mal, lograr calidad de vida y funcionar lo máximo. Entonces, este es el aspecto, pero la técnica en sí es en esta web, y, y puede hacerlo la misma persona o lo puede hacer ayudado de un cuidador, ¿no? Y entonces puede ir registrando sus preguntas. Entonces, esta metodología lo lleva al cuidador o a la persona que tiene la enfermedad, a que identifica lo que es más importante para uno primero.
Y después, entre las cosas más importantes, lo hace definir la meta de salud que puede lograr, es decir, una meta real, alcanzable, pues no va a decir, mira, yo quiero lograr correr 30 vueltas al estadio, pues no, y no tengo piernas, no puedo, pues no, tendré que hacerlo en una silla especial, alguna cosa, pero o sea, ayuda a definir una meta real y alcanzable. Después, una vez que escogió esta meta real alcanzable, hace un inventario de los síntomas y problemas de salud que limitan su vida y alcanzar esta meta. Y después de los tratamientos que uno tiene y de los medicamentos que uno hace y los análisis que uno hace, qué cosa es fácil de cumplir y qué cosa no es fácil de cumplir, y ajusta estos tratamientos y los orienta a su real meta de los tratamientos que uno tiene actualmente. Y después, en todas estas metas y problemas que uno tiene con sus tratamientos, con sus síntomas y cosas, los centra en una cosa. Al final uno obtiene un resumen, esta hoja que se puede imprimir, y se la lleva a su médico y le dice, mira, los síntomas que a mí, mi objetivo más importante de salud es este. La actividad que más me importa es esta. Los síntomas que más me molestan son estos. Las tareas que son complicadas para mí, estas. Los medicamentos que son fáciles. Lo que me cuesta más difícil a mí cumplir con la terapia. Y los medicamentos que son más difíciles. Y lo que yo quisiera concentrarme en poder lograr hasta la próxima cita es tal cosa. Esto es una tarea que puede hacer y puede servir incluso en personas que tienen demencia. Ahora, ¿cuál es el criterio fundamental para tomar una decisión desde el punto de vista médico y un poco también a los cuidadores, ¿no? Con una persona. Y como ven aquí en la diapositiva, no es todo para todos, ¿no? Es decir, aquí se entalla el cuidado, ¿no? Y la selección del usuario correcto da la eficiencia de las intervenciones. Entonces, ustedes saben que hay diferentes tipos de personas con demencia. Puede ser una persona que tiene demencia, que está robusta todavía, que tiene Alzheimer y está robusto todavía. Hay gente que entra a fase de demencia, hay gente que ya tiene demencia leve y es algo funcional, hasta la parte de dependencia y terminalidad. Entonces, según estas capacidades y funcionamientos y niveles de dependencia, se toman las decisiones. Por ejemplo, en el caso, lo mismo es en personas con demencia, pero este es un caso de personas con diabetes, pero para que vean cómo se mezcla el manejo de una enfermedad con otra. Es decir, la persona que yo cuido tiene demencia, pero además tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene artrosis, y el médico de varias cosas se olvida de que la persona tiene demencia. Para que vean un ejemplo. En personas mayores con diabetes, si la persona está robusta, tiene una meta de glucosa y unas intervenciones específicas. Pero si la persona ya tiene deterioro cognitivo leve o moderado, tiene otra meta y otras intervenciones. Si la persona ya tiene una enfermedad, un deterioro cognitivo grave, moderado, muy avanzado, con limitada expectativa de vida activa, uno se libera de la dependencia de los valores de glucosa, por ejemplo, ¿no? Libere mejor más dulcecito que, que mi gato, no sé por qué está, pero en fin. Mi gato está llorando, no sé por qué, pero ya era porque quiero participar en la charla con ustedes, que yo soy su cuidador. Entonces, igual las decisiones no son las decisiones no son iguales en ningún momento, en diferentes momentos de estadio de la enfermedad. En el momento inicial, por ejemplo, ya habíamos visto el saber o no mi diagnóstico, para tener la posibilidad de hacer un testamento vital, que en el Perú todavía no es posible desde el punto de vista legal, y que la mejor opción es hacer unas voluntades anticipadas, alguna cosa en el notario, y después tomar una decisión respecto a una delegación legal, ¿no? De momento que yo ya no pueda tomar mis decisiones, quién es la persona que yo voy a confiar para que tome decisiones por mí, y en el testamento vital decidir cómo quiero que me pongan una sonda nasogástrica, que me intuben, que me pongan los últimos antibióticos cuando estoy totalmente dependiente. O sea, hay ahí una serie de cosas que contribuyen al cuidado
y la toma de decisiones liberan un poco al cuidador y, por supuesto, nos ayuda a todos para hacerlo mejor. En la parte intermedia tiene que ver con eh, la adaptación de los cuidados, ¿no? ¿Voy a vivir sigo viviendo en mi domicilio o vivo en una residencia? Oye, ¿cómo cambio mi rutina diaria? ¿Lo llevo de viaje o no lo llevo de viaje? ¿Lo saco a pasear o no lo saco a pasear? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué le doy para su nutrición? ¿Qué es lo mejor para nutrirlo? Me han dicho que esto, me han dicho que lo otro, me han dicho que comer hormigas es bueno, que comer abejas es bueno. La seguridad del hogar, cómo voy adaptando, si vivo acá o no. Y por supuesto, al final, en el momento avanzado, sobre intervenciones invasivas que prolongan la vida y no la calidad, o el uso de cuidados paliativos, cuándo empezar, acceso a un servicio o cuidados de final de vida. Son las decisiones que ustedes todos los días toman y estas se pueden poner en dos categorías, ¿no? En el marco legal, como veíamos en las voluntades anticipadas, el poder notarial, por eso que en el diagnóstico inicial, cuando es temprano el diagnóstico, la asesoría y tardío también, ¿no? Porque al final hay problemas en la familia y los hijos se pelean y la persona es dependiente, entonces ahí hay que pedirle al juez que nos ayude. Y desde el punto de vista sanitario, tenemos como herramientas las guías clínicas, las recomendaciones de lo que ya está escrito generalmente fuera de nuestro país, en Latinoamérica, hay algunas cosas en el Perú, un comité de ética hospitalario en otros países ya de América Latina, cuando hay que tomar decisiones, lo intubo o no lo intubo y esas cosas, el comité de ética, si la persona no ha dejado un documento, el comité de ética analiza el caso por encima incluso de las decisiones de la familia, ¿no? Escalas de valoración de dependencia y herramientas para toma de decisiones que vamos a discutir después. Y entre estas herramientas, por ejemplo, existen algunas técnicas de resolución de problemas, alguna técnica de toma de decisiones y alguna técnica de planes de acción que yo voy a querer compartir con ustedes. ¿Cómo es la de resolución de problemas? Primero, esta técnica tiene varios pasos, ¿no? Pero la primera es identificar el problema. Realmente, ¿cuál es el problema? Una vez que yo identifico el problema, hago una lista de probables soluciones para resolver este problema. Después, escojo una de las ideas y pruebo si se resuelve el problema o no. Ahora tenemos la inteligencia artificial, tenemos su médico, su enfermera, tenemos a PEAT para que nos ayude a escoger soluciones y esto es, una vez que prueba, hay que evaluar el resultado. Si no funciona, elija otra de las soluciones de su lista y pruébela y explore otros recursos si es que nada sirvió y por supuesto siempre tiene que pedir ayuda, pero en algunas ocasiones hay que aceptar que ese problema no tiene la solución en estos momentos y como decía una paciente mía, me lo pongo a la espalda o se lo entrego a Dios, porque hay problemas que no tienen solución, también puede pasar. Para tomar decisiones, primero hay que identificar cuáles son mis opciones. Todas estas son técnicas que requieren toda una instrucción, ¿no? Una vez que yo identifiqué mis opciones, identifique bien qué es lo que quiere, qué es lo que realmente usted quiere. Entonces, escriba las ventajas y escriba las desventajas en unas listas paralelas. Después le puede dar a cada ventaja un puntaje y a cada desventaja un puntaje y suma. Y al final escucha su voz interior. Por ejemplo, tomar una decisión. Debo regresar a vivir a mi tierra, ¿no? Soy de Lima y o vivo afuera, estoy en Estados Unidos y debo regresar o no a vivir a mi país, o tengo que mudarme con mis padres. Esto es una de las cosas. Entonces pone las ventajas aquí a un lado, como ven ustedes acá, y le da puntajes de 0 a 5 según la importancia, y por último, las desventajas. Pero al final, si así el puntaje sea positivo para un lado, usted confirma con su conciencia, nuevamente el tercer ojo, ¿no? Para tomar una decisión. Estas son técnicas que hay que practicar. ¿Cómo hacer un plan de acción? Es decir, yo ya tomé una decisión y quiero hacer algo. ¿Qué quiero hacer? Quiero
empezar a hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio? ¿Qué ejercicio quieres hacer? Quiero caminar. ¿Cuánto vas a caminar? Yo voy a caminar 1 hora todos los días. ¿Así? ¿Todos los días 1 hora? ¿Cuándo? A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, 1 hora todos los días. ¿Y con qué frecuencia? Todos los días. Ah, bueno, ¿y qué grado de seguridad tienes que vas a lograr eso? De caminar todos los días 1 hora a las 6 de la mañana. No, de 0 a 10, la verdad que 2. Ah, no, empieza de nuevo. ¿Qué quieres hacer? Caminar. Muy bien. ¿Cuánto vas a caminar? Yo creo que voy a empezar con 10 minutos. Ok. ¿Cuándo? Voy a empezar con 10 minutos dentro de mi casa antes del almuerzo. Ok. ¿Con qué frecuencia? No lo voy a hacer todos los días. Lo voy a hacer lunes, miércoles y viernes. Ah, ok. ¿Qué grado de seguridad tienes que lo vas a lograr? No, con esto sí, grado de seguridad 10 o 9 que la cumplo. Esta sí la cumplo. Entonces, ese es un plan viable. Y al mes, a la semana, vuelve a revaluar su plan. También hay herramientas que utiliza el poder de la mente, que son herramientas de relajación, que tiene que ver con el manejo de los síntomas. Esta se la voy a dejar para después. Y va una primera pregunta, que tiene que ver con una de las preguntas más complicadas que uno tiene que hacerse, ¿no? Sobre decidir o no la colocación de una sonda nasogástrica de una tercera persona, que es la persona que yo cuido. ¿Le pongo una sonda nasogástrica para que siga viviendo una gastrostomía? Y esto depende mucho del nivel del deterioro mental y depende mucho si la colocación de la sonda es temporal, la puedo quitar. Es decir, es que está con una infección y yo sé que después de quitar la sonda va a estar mejor, va a volver a comer. En estas circunstancias, las sondas tienen sus indicaciones. Pero en personas que tienen un estado avanzado de demencia, todas las guías, y ustedes están leyéndolas acá, no recomiendan, con un nivel de evidencia máximo, colocación de tubos de alimentación artificial, porque no ganamos ni en calidad de vida, ni en confort, ni en satisfacción. Tampoco se elimina el riesgo de aspiración en personas que tienen demencia avanzada o en estadio terminal. Y a veces uno, como médico y también como cuidador, pues se pasa, ¿no? Suele pasar mucho en algunos centros de atención de agudos, en clínicas, en hospitales, y para darle de alta le meten el tubo a la persona con que tiene una demencia terminal y la mandan a la casa, ¿no? Y uno como cuidador, como hijo, como esposo, como padre, con la mejor intención posible, o perdón, como esposo, como a su padre o a su madre, y con querer tener a la persona, y si el médico se lo dice, no póngale un tubo, ¿no? Que se va a morir, ¿cómo se va a morir de hambre de cualquier otra cosa? Traigo acá algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una paciente mía, una señora que yo conocí cuando caminaba y conversaba. Su hija, no me cabe duda que la adoraba y la cuidaba muchísimo. En algún momento dejé verla y hasta que me llegó una tarjeta de Feliz Navidad, ¿no? Entonces, claro, aquí de hecho se ve el amor de la hija y el desconocimiento del profesional que la veía en ese momento bueno, hizo vivir a esta señora en estas condiciones, ¿no? Que ya no está indicado no sé tampoco las condiciones en que le pusieron la sonda, la verdad, pero en un estadio terminal esto lo recomiendan las cosas, ¿no? Esta es otra de las preguntas. ¿Es mejor amarrarlo cuando se pone inquieto? Lo amarro para protegerlo. Esto que ustedes ven en algunas casas y casas familiares y en residencias geriátricas, incluso en los hospitales, ¿no? Y si no, es que no se arranca todo. Bueno, los invito, si es que no lo han hecho todavía, a leer estos documentos sobre sujeciones mecánicas, donde da una serie de alternativas de cómo optimizar los cuidados para que esto no suceda y las complicaciones que se producen, ¿no? Cuando lo que uno tiene que ver y promover cuando se hospitaliza cualquier persona mayor, tenga o no tenga demencia, es que esté cuanto menor tiempo posible, esté en la cama y sin moverse y sin hacer ejercicio, mejor. Incluso intubado. Los servicios de geriatría modernos del siglo XXI, salvo alguna contraindicación absoluta,
promueven que, así como recetas el antibiótico y la insulina, en lo que recetes, estar prescribiendo la actividad física durante la hospitalización. Claro, el problema es que hay alto riesgo de caerse, los servicios no están diseñados, tienen que tener un terapista, tienen que levantarse con el cuidador, en fin. Pero esto es el ideal que uno tendría que lograr. ¿Qué tan importante es el ejercicio? El ejercicio es importantísimo para la prevención, para el tratamiento y para la rehabilitación, porque el músculo, entre otras cosas, funciona como un órgano productor de sustancias que benefician no solamente al sistema para moverse, sino al cerebro, a la interconexión neurológica, a los tendones, al hígado. El músculo regula la glucosa, mejora incluso mejora la inmunidad. Entonces, por ejemplo, este concepto de sarcopenia que ya hemos conversado alguna vez, este es un estudio del equipo nuestro en el Centro Geriátrico Naval, se ve que aquellas personas con demencia o sin demencia que tienen menor cantidad y calidad de músculo tienen casi 4 veces o 3 veces y media y un poquito más riesgo de morirse, de hacer neumonía y también de morirse, por supuesto, pero tienen mayor riesgo de hacer neumonía. O sea que al mismo tiempo que vacunan, y las vacunas son buenas en personas con demencia, sobre todo en demencias que no son terminales, ahí hay que priorizar la vacunación alrededor, porque cuando la cosa está muy avanzada, la vacuna tiene menos capacidad de generar anticuerpos, ¿no? Esto no quiere decir que no se vacune a ninguna persona, hay que vacunar de preferencia a los cuidadores y a las personas que tienen demencia, son buenas y las vacunas incluso, sobre todo ahora hay publicaciones con la vacuna del herpes zóster y hay publicaciones también con influenza y con publicaciones con neumonía, con neumococo, perdón, que disminuyen el riesgo de hacer demencia en el futuro. Y para que vean ustedes cómo las diferentes características del músculo, como la fuerza, la potencia, que es velocidad más fuerza, la resistencia de poder seguir moviéndose, está relacionado con diferentes efectos secundarios o efectos adversos de las personas mayores, incluso las que tienen caída, ¿no? Entonces, si usted que está cuidando a una persona con demencia tiene miedo de que se caiga, que pierda habilidades para hacer sus cosas, que se fatigue, que aumente sus demandas de cuidado, preocúpese porque tenga buena cantidad y calidad de músculo en la medida de lo posible, y esto lo puede usted medir con el perímetro de la pantorrilla, y nosotros hemos hecho muchos estudios como esto, la velocidad de la marcha, el perímetro de pantorrilla nos predice y nos protege de perder cantidad y calidad de músculo, nos mide cómo va la cantidad y calidad de músculo. Tenemos otro estudio que no lo he puesto acá, como las personas que tienen velocidad de marcha baja tienen un 43% mayor riesgo de hacer demencia en el futuro. O sea, disminuir la velocidad de la marcha puede servir para detectar precozmente a las personas que tienen con demencia. ¿Cómo busco la sarcopenia? Preguntando, ya no solo midiendo la velocidad de la marcha. Oye, ¿tú puedes cargar 4.5 kilos? ¿Qué tanta dificultad lo tienes? ¿Puedes caminar a través de una habitación? ¿Qué tanta dificultad tienes? ¿Puedes pararte rápido de una silla? ¿Qué tanta dificultad tienes para esto? Ahí están los puntajes, lo están viendo. La escala se llama el SARC-F. ¿Qué tanta dificultad tienes para subir 10 escalones seguidos, ¿no? Al vuelo sin parar? O la persona que tú cuidas. ¿Y cuántas veces se ha caído en el último año, ¿no? Con 4 o más puntos, ya esta persona tiene poca cantidad y calidad de músculo. Pero también lo puede ver, una de las formas es medir la fuerza de prensión o puede medir la cantidad. Este es otro estudio bien simpático que trata de ver en la gente que hace delirio. Ustedes saben, las personas que tienen demencia tienen mayor riesgo de hacer delirio, los que tienen predemencia tienen también mayor riesgo de hacer delirio y síndrome confusional, y las personas que hacen síndrome confusional a su vez tienen mayor riesgo de hacer demencia en el futuro. Y este estudio lo que mide es cómo el hacer ejercicio durante una hospitalización o un problema agudo, incluso este no fue en casa, pero este fue en personas hospitalizadas, haciendo un programa de ejercicios y movilizándolo,
disminuyeron por varios mecanismos que no vamos a explicar ahora, pero entre ellos está el flujo cerebral y la inflamación general del cuerpo, el riesgo y los días de delirio, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué es lo que tiene prohibido comer mi papá, doctor? ¿Qué es lo que no puede comer mi esposo, mi esposa o mi mamá? Bueno, generalmente yo les respondo que prohibido, 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 nada, ¿no? Porque en las personas mayores, sobre todo en las mayores de 80, diet is a die with a T, ¿no? Es la muerte con una T. Esto es una diapositiva de la profesora Claudia Contreras. Es decir, cuanto más tiempo pase, estas restricciones terribles de no comer nunca más un pan con chicharrón, nunca más un poquito de chicharrón, nunca está prohibido, eso es bien difícil, ¿no? Eso casi, sobre todo cuanto más pasa el tiempo. Pero este es otro estudio del grupo nuestro donde se ve que las personas que incluso bajan de peso, sobre todo los que bajan de peso no queriéndolo, tienen peor desempeño mental. Personas mayores del Centro Geriátrico Naval, fue en 1.594 personas, de edad promedio 78, bajaban de peso. ¿Por qué? Porque al bajar de peso haciendo solo dieta, uno pierde fundamentalmente músculo, más que grasa. Estas son las dietas más famosas que existen para, también es una diapositiva de la doctora Claudia Contreras, para mantenerse con, o sea, digamos que hay dietas para buena función cognitiva, ¿no? Y ahí está fundamentalmente la dieta mediterránea, hay una dieta MIND, ¿no? También que es una pequeña modificación, la dieta DASH, también otra modificación. La dieta mediterránea creo que es la que, de las que más se puede eh, adaptar a nuestro medio, ¿no? Hay también alguna cosa con las dietas cetogénicas, por una cosa que se llama la diabetes cerebral o diabetes tipo 3, pero hay que tener cuidado con que esta dieta come un poco de músculo, ¿no? Come un poco de músculo. La siguiente pregunta en cuanto a ejercicio, ¿caminar es suficiente? No, efectivamente, caminar no es suficiente y las personas que tienen mayores en general, pero sobre todo las que tienen problemas cognitivos, tienen que hacer ejercicios de fuerza, porque esto aumenta el músculo. Entonces, las personas que tienen un problema mental, de deterioro de sus funciones mentales con demencia, deben hacer ejercicios de equilibrio, flexibilidad, balance y fuerza, además del ejercicio aeróbico que son las caminatas, ¿no? Que por lo menos ustedes ya saben, tienen que ser, para que sean efectivas, o baile, por lo menos unos 10 minutos continuos, y ojalá puedan alcanzar hasta 30 al día, ¿no? 10, 10, 10, 15, 15, 30, 30, y va de la mano con no estar mucho rato sentado o echado. Lo ideal, en general, incluso para los cuidadores, es pararse cada 30 minutos por un minuto. Entonces, otra pregunta, que ustedes se la saben de sobra, ¿cuáles son los signos de alarma, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma en una persona con enfermedad de Alzheimer? Son todos aquellos signos que cambien su funcionamiento diario de manera brusca. Él hacía esto en su rutina y hoy día no funciona igual. Hoy empezó con signos se desorientó feo, comenzó a mentar la madre, se puso agresivo, se puso hipersexual, hoy día no durmió y se puso inquieto. Algo cambió, no comió, no abrió los ojos, además de los tradicionales, ¿no? Presión muy, muy baja, fiebre, diarrea, cambio en el color de la orina, vómitos, etcétera, 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 que son los principales signos de alarma. ¿Cómo puedo aprender mejor a cuidar? Y eso tiene que ver con lo que le decía yo, ¿no? Este es un ejemplo, pero existen muchos manuales, incluso peruanos. Hay uno que ha hecho el doctor Custodio con su esposa, otro que ha hecho el doctor Sandoval, el Ministerio de Salud estaba también por sacar uno. Seguro que en APED recomiendan todo esto para poder leer, mejorar mi capacidad de cuidarse y de cuidar, y sobre todo tendríamos que mejorar nuestra capacidad de cuidar, ¿no? Porque para cuidar bien
hay que estar bien. Uno no puede cuidar bien si no está bien, ¿no? Eso es fundamental. Y para eso uno tiene que educarse y saber pedir ayuda, saber cuándo uno tiene que pedir ayuda para, para poder cuidar mejor. Yo suelo comparar con que no hay general sin soldados, ¿no? El cuidador familiar generalmente es el soldado, sin el cuidador familiar no se puede, ¿no? Pero él es el general o ella es la generala, suele ser mujer, pero si no tiene un soldado no puede cuidar mejor. Entonces para eso es bueno buscar en la medida de lo posible, cuando se puede, se tiene acceso, y ojalá pronto en nuestro país hayan programas municipales y regionales o nacionales de cuidadores, de trabajadores del cuidado, ¿no? Contratar a alguien para que ayude. Otra de las preguntas que yo había traído para hoy día es cómo preparar mi visita al doctor, sea la consulta diaria, ambulatoria o la ida a emergencia, ¿no? Con lo que tiene que preparar es la lista de molestias. Durante un mes hay que ir haciendo una lista de molestias y preguntas, porque si no, cuando llego me olvido. Si hicieron sus prioridades de salud, también. Tienen que llevar todos los registros de qué medicinas toma de todos los doctores que ven, a qué horas los toma, para qué los toma, cómo los toma. Tiene que llevar, si es que no están, todos los análisis últimos, si es que no están en su historia clínica. Durante la consulta, preguntar bien y haciendo su chequeo, explicarle bien al doctor. Cuando el doctor da una indicación, el médico da una indicación, cotejar que uno entendió bien. Cuando recibe la receta, ver si está claro lo que dice, cómo lo dice, si lo entendió bien, si no lo entendió bien. Y después, idealmente, una persona mayor debe ir mejor acompañada al doctor, y si va con demencia, después llegar y traducirlo. A veces eso lo hacen con una enfermera o ustedes mismos en varios, traducirlo a su rutina diaria, ¿no? Porque el médico pone cada 8 horas, cada 12 horas, ¿no? Entonces, si usted tiene una duda, oye, esta pastilla se puede mezclar con esta, se puede con alimentos, ¿no? Todo eso tiene que antes de ir a la consulta, antes de salir de la consulta, tenerlo en cuenta. Esto también tiene para toda una charla, ¿no? Cuando decidí a mi papá y a mi mamá, a mi pareja, enviarlo a una residencia, a una casa de reposo, como se dice mal en el Perú. Bueno, cuando no lo puedo cuidar y cuando allá va a estar mejor. Cuando yo puedo producir más o cuando él lo decidió así, ¿no? Mi mamá decidió que cuando estuvo muy mal le llevaran al hogar tal cosa. Eso también puede tomar la decisión, hacer cuánto. O sea, eso es una opción. Ahora, claro, entre poder, hay gente que quiere tomar un taxi, pues, remis de los últimos y solo te alcanza para el mototaxi. Eso es lo que pasa en nuestra realidad. Por eso es que los programas de cuidados de largo plazo deberían mejorar. ¿Cómo elegir una residencia? Bueno, hay algunos criterios, ¿no? El principal es que no esté lejos de la casa en la medida de lo posible, que tenga un buen sistema de evacuación ante una emergencia, si es que se decide la evacuación. Es ideal que la residencia tenga cámaras para que usted pueda ver cómo está su familiar. Es ideal que cuando usted entre a ver a la residencia no vea gente amarrada, que tenga facilidades en cuanto a barreras arquitectónicas, un ascensor, tengan pasamanos, que esté hecha específicamente para eso o muy bien adaptada y adecuada, que por supuesto tenga un geriatra idealmente, un grupo de enfermeras, ojalá tenga la posibilidad de tener accesos a terapias y si es que la persona ya está en un estadio muy avanzado o terminal de su enfermedad, tener constancia de que en determinados casos se va a hacer solo cuidados paliativos de final de vida y que se harían en todo caso en la casa, ¿no? Pero esta casa que uno elige para incluso cuidados paliativos tiene que tener posibilidades de darle todos los cuidados que esto implica, incluso oxígeno y estas cosas, ¿no? Y esta creo que puede ser una de las últimas preguntas, ¿no? ¿Cómo elegir mejor al próximo presidente o congresista? No me voy a meter en política, pero usted, yo, mi mamá, mis tíos, que son mayores, tendrían que buscar que la persona que usted va a elegir hable de lo que a usted le importe. Y esto tiene que tener de todas maneras en su discurso y en su propuesta algo relacionado con mejorar los cuidados de largo plazo.
Mejorar los cuidados de largo plazo significa mejorar los servicios de salud, los servicios sociales, mejorar la capacidad, el soporte a los cuidadores. El cuidador y la familia tiene que saber encontrar los recursos, las prestaciones sociales, es decir, tengo o no tengo derecho a pensión 65, en mi municipio hay un programa de comida a domicilio, cómo llego, quién llego, cuál es el teléfono. Por ejemplo, ahora mi mamá tiene que firmar un documento para vender una casa. No sabían ni daban datos bien de dónde estaba el local del centro comunitario de salud mental, que es más barato para que le hagan su certificado de salud mental en que pueda firmar o no. Asesoría legal para personas que cuidan con demencia o gente que ya tiene demencia, está en estadio Leo, todos esos recursos deben estar bien identificados, ¿no? Y sobre todo cuidados integrados, es decir, que pases de los diferentes niveles de cuidado, de la casa a la unidad de rehabilitación, si se hospitaliza por una cosa, que pueda gestionar bien la salida hacia la casa o hacia el nivel que le corresponda o la llegada de emergencia, ¿no? Con todos los datos, ¿no? Y acá tienen pues un assisting living que todavía no hay en el Perú, las residencias, los cuidados de hospitales de día o centros de día, en casa, todo esto tiene que ver con los cuidados eh, de largo plazo. Esto es una de las cosas que no debe faltar de ninguna manera en las plataformas y en los planes de las próximas elecciones. Y sobre todo esta frase, ¿no? Si uno quiere más intervenciones basadas en evidencia, necesitamos más evidencia de nuestras intervenciones. Cada uno de ustedes busca, hace y desarrolla soluciones, ¿no? Hay que ver que lo que uno está haciendo no se pierda. Y para ver que lo que uno está haciendo no se pierda, no hace daño y se puede incluso mejorar, hay que registrarlo, escribirlo y publicarlo. Y eso tiene que buscar alianza con centros de investigación, como puede ser la Universidad San Martín de Porres, tienen también a una gran investigadora como asesora, que es la doctora Mariela Guerra, el doctor Custodio, para ir creando todas estas cosas que yo les cuento y que ustedes hacen incluso como cosas que más sirven o menos sirven. Se puede hacer investigaciones de focus group, investigaciones cualitativas, y ver cómo buscar la mejor forma de responder a todas estas preguntas que usted hacen y se hacen con frecuencia, ¿no? Al final, tomar una decisión implica a veces, muchas veces, tareas que necesitan un cambio de comportamiento, ¿no? Y este cambio de comportamiento del mismo cuidador implica saber qué, saber cómo y saber que puede y tener confianza de que lo puede hacer. Pero por supuesto, cuando uno quiere hacer algo, tiene que saber que es realista y factible. Yo creo que con esto voy a parar acá para que ustedes me ayuden a seguir me ayuden a seguir tomando las decisiones y ver alguna pregunta. No sé si es que hay alguna pregunta de las personas que tan gentilmente han estado escuchando. Voy a ver el chat. Eso estoy viendo, no veo preguntas. No hay preguntas por ahora. ¿No? Y quizá mientras se animan Voy de a hacer mandarle un preguntas, saludo a mi amiga del colegio, Mari Michelena. Mari Michelena es una gran amiga, excelentísima persona. Además es hija de una de las grandes pioneras de la genética en este país. Es la doctora María Quiroga de Michelena, quien tengo el gusto de conocer y de haber roto una luna en su casa. La quiero mucho, de chico. bueno, ok, ya tenemos aquí algunas preguntas. Las Y se da la progresión de la demencia y de la disminución gradual de la capacidad de una persona para tomar decisiones informadas, ¿cómo podemos equilibrar éticamente el deseo previamente expresado de un individuo a permanecer en su hogar con la necesidad actual de la seguridad y bienestar que podría ofrecer un entorno especializado, especialmente cuando ambos pueden entrar en conflicto? Ah, esto es muy interesante.
Esto es muy interesante. En la medida de lo posible, se respeta la voluntad de la persona expresada principalmente. Perdón, cuando podía hacerlo. Cuando ya es insostenible la situación, en este país la decisión la toman generalmente los familiares, dicen, ya no puedo más. Sin embargo, en otros países, los servicios sociales son los que toman la decisión. Es decir, el servicio social va y evalúa el caso y dice, y eso pasa a veces en el mismo hospital. Yo cuando estábamos en España trabajando, venía Servicio Social y decía, ¿no? Mire, este señor ya no puede vivir solo en su casa, se comunicaba con los hijos y les decía, este señor que recibe una pensión del Estado, tiene una casa, nosotros vamos a usar la pensión, va a pasar a tal residencia, claro, una residencia pública, pero se compensaban un poco las cosas, ¿no? ¿Y qué pasó? Y el Servicio Social hacía el estudio para ver cómo se hacía y se vendían los bienes, ¿no? A veces pasa que se manda a la persona a la residencia y la familia pues abusa un poquito de la pensión, ¿no? Se sigue peleando con la pensión, pero claro, esto es cuando es público, ¿no? Cuando con la pensión se paga la residencia que está la persona, todo esto tiene que estar vigilado por el Estado. A eso me quería referir. Pero también pasa que en algunos países, Estados Unidos, por ejemplo, cuando una persona se hace cargo del cuidado, hay un bono económico. Y en España pasó que cuando los jóvenes se quedaron sin capacidad de cuidar, sin trabajo, fueron a sacar de las residencias a las personas mayores a sus casas para que regresara la pensión. Entonces hay varias cosas y hay toda una estrategia. Por eso el financiamiento de los cuidados de largo plazo es todo un reto y el desarrollo de los cuidados de largo plazo es todo un reto que implica todo este tipo de toma de decisiones. Al final, es la garantía de un buen cuidado lo que prima, la garantía de un buen cuidado, incluso a veces por encima de la voluntad expresa de una persona, ¿no? Por eso un comité de ética inclusive podría hacerlo o la recomendación de un servicio social cuando funciona bien. Quería saber si en el Perú existen comités de ética. Sí existen comités de ética. Los comités de ética están certificados por el Instituto Nacional de Salud. Lo que pasa es que todavía el marco legal para que los comités de ética puedan decidir sobre estas cosas no está claro. Y en las clínicas, por ejemplo, y pasa en muchos países, dice, hay una persona que está intubado y no sé qué, no sé cuánto. El comité de ética es el que decide la extubación. O hay que decidir intubar o no. El comité de ética es el que decide intubar o no intubar. Y eso tiene que tener, los miembros del comité de ética no solamente tienen que saber medicina, sino tienen que haber sido capacitados en ética médica, ¿no? Ah, hay un par de cositas que me aprovecho que hay un vacío ahí. Am, Al comienzo de la enfermedad, cuando la persona recién empieza a perder conceptos, es importante que se dediquen a ver la parte legal. Creo que eso es prioritario porque una vez que avanza, ya la persona no tiene capacidad de poder distinguir y no va a poder hacerlo. Entonces ahí, de todas maneras, es básico, además de la parte médica, es chequear que hay un testamento, chequear que hay lo que en inglés se llama power of attorney, que es simplemente quién me va a reemplazar, quién va a hacer mis veces cuando ya no pueda hacerlo. Y otra cosa que también es importante es que apenas la persona ya empieza a perderse, ya no debe quedarse sola. Cuando la persona empieza ya que sale a la calle y no sabe por dónde se fue o cómo regresar, porque conforme el enfermo empieza a caminar, empieza a memorizar por dónde fue y cuando regresa empieza a usar su memoria para saber cuál es el camino y retorno.
si si esa capacidad de poder eh, formar memoria reciente falla, entonces no sabe por dónde vino. Desde que empieza a fallar ese tipo de capacidad mental, la familia está obligada a no dejar al enfermo solo nunca, por, por principio general. Eso es un muy buen apunte, y me permite además recalcar una cosa. La familia está obligada dentro de la medida de sus posibilidades. Si bien la ley peruana dice que la familia está obligada, la persona con demencia también es un ciudadano y tiene derecho a la protección social. Entonces, digo esto lejos un poco de la realidad peruana, porque el marco legal peruano debería responder también por asumir el cuidado. Dentro de poco, las familias no van a poder hacerse cargo. Ahora económicamente es todo un problema, ustedes lo saben, ¿no? Pero generalmente la carga del cuidado y del gasto de bolsillo lo asume la misma familia. Y claro, la ley, claro, facilito, ¿no? Porque lo asume la familia. Pero los sistemas de protección social, los sistemas sanitarios, deben saber que hay un momento en que con los niños es más fácil. Voy a poner ejemplo. Porque dice ahí, mire, este niño está abandonado, no tiene quien lo cuide, va, acá está el albergue, el puricultorio, no sé qué, no sé cuánto. El camino está más hecho. Pero lo mismo, es ese mismo niño del siglo XX que cambia la situación y que ahora necesita un soporte del Estado. Por eso es tan importante los cuidados de largo plazo. Porque los cuidadores en en muchos casos, la misma familia deja de trabajar para cuidar. O sea, los programas de cuidadores a nivel mundial han demostrado que si uno invierte en estos programas de cuidadores, le pone billete del presupuesto nacional, aumenta la PEA, porque los cuidadores se liberan, las cuidadoras generalmente se liberan y se vuelven a veces más productivas, se pueden generar programas de empleo municipal, ¿no? Voy a contestarle también así que no solo es, el pato no es solo para la familia. Sí es cuestión de la familia tiene que estar, por supuesto, pues si se puede, ¿no? Pero la familia en los próximos 8 años, por más que quieran, los hijos no van a poder hacerse cargo de sus papás, menos de sus abuelos. Viven en el extranjero y esto se va a venir de todas maneras. Carla me preguntó, yo soy disléxico y no leo bien, no leo al final, sobre qué hacer cuando uno ve amarrado a una persona, ¿no? En un hospital. Una enfermera le va a decir es que si no, se saca y se arranca todo, ¿no? Entonces ahí ya es todo ya un tema que tiene que ver con la gestión de la calidad de dentro del hospital, ¿no? Tener, a veces en otros lugares se hospitaliza pues con el cuidador, ¿no? Cuidadores específicos, por eso el diseño del servicio y la carga del cuidado es diferente con diferentes tipos de usuarios. Es importante hablar de estas cosas, me dice Mari, sí. Hablar de estas cosas. Aquí a veces es mal recibida la palabra testamento o la casa de reposo. Eso se debe normalizar, efectivamente. Efectivamente, Mari tiene mucha razón, ¿no? Y sobre todo a veces los hombres somos complicados. Voy a poner en primera persona, porque los hombres somos complicados, porque los hombres somos más facilistas, ¿no? Sobre todo si estás trabajando, estás en el extranjero. No, haz esto, hay que. Mi mamá dice que yo soy un hay que. Hay que. Pero quien está ahí dando la vuelta, levantando, que si grita, que si esto, que si toma la carga del cuidador, incluso familiar, a pesar de tener ayuda, es complicado en la familia. No puedo salir de viaje, si salgo de viaje, si como respiro, si se pone mal, tomo la decisión. Y por último, vienen los hijos hombres, que estamos a veces fuera, y venimos a dar órdenes, y ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? No, esto sí, esto no. Entonces, estas cosas son mejor hablarlas frío, en frío. Esa es la recomendación, ¿no? Estas cosas hay que hablarlas en frío, antes que pasen, porque en ese momento la carga emocional es muy difícil, ¿no? En un momento de crisis, pues uno se raya. Es como cuando mete un gol, uno estaba en pleno partido de fútbol, ¿no? Ahí uno se raya, ¿no? No es la mejor forma.
y es obligación de los servicios de salud, pero también de organizaciones como ustedes, ¿no? Que permiten que los médicos aprendamos cosas que no nos enseñan en la universidad. Hay algo que también el Estado pierde, no lo enfoca, es que las demencias son enfermedades muy caras y ni siquiera los seguros reconocen las medicinas si alguien se enferme paludismo o lo que sea, el seguro reconoce las medicinas y devuelve. Pero si estamos hablando de alguna medicina que se utiliza en demencias, realmente no, ni siquiera figuran. Y lo, la- lo grave de esto es que los familiares que están cerca, que la mayoría de los casos son mujeres, eh, terminan absorbiendo un costo enorme porque no solamente es que sacan todo lo que tienen en el bolsillo, sino no pueden ganarse la vida. Y los demás de lejos están felices. Y cuando fallece la persona, todo el mundo quiere herencia. O sea, es una cosa ¿cómo puedo decir? A veces los seres humanos somos terribles. Al enfermo hay que sacarlo a caminar todos los días, porque hay que hacerlo caminar para hacer Eso es bueno ejercicio. para el sano también, ¿ah? Bueno, pero tiene que hacer actividad. Y le pregunta a uno, a un familiar, bueno, ¿tú qué reclamas? En los 10 años que estuvo enfermo la persona, ¿alguna vez viniste a sacarlo a caminar? Y lo más común es que la persona que más reclame es la que menos hizo o la que menos apoyó. Y eso de alguna manera deberíamos, claro, se sale un poco de la parte médica, pero pensar en conjunto y un poco, eh, quizá a través de instituciones del Estado, normalizar algo, Sí, eso porque es está suelto. fundamental, ¿no? No, no solamente, y no está tan lejos de la parte médica, porque esta carga que usted muy bien describe, don Víctor, impacta en la salud del cuidador y en la calidad de los cuidados. Y claro, el Estado a veces no mide eso porque mientras lo paga la familia, no importa, ¿no? Mientras lo paga la familia, pero por eso le digo, ahí están los grandes retos. Por eso la creación de un sistema de cuidados de largo plazo es una de las prioridades de la década de envejecimiento de 2020 a 2030. Y eso es fundamental. Y lo que usted decía de los medicamentos, eso es una cosa de principios del siglo XX, que decían que en una línea puedes dividir en un ser humano entre lo mental y lo físico. Yo, en este momento de mi vida, no puedo dividir entre lo mental y lo físico. Es más, la misma causa que, por ejemplo, es la grasa, la aterosclerosis, la hipertensión, y se tapa una arteria en el corazón, todo eso sí lo cubre el seguro. Todos los medicamentos que producen obstrucciones y mal funcionamiento del corazón, sí lo cubre el seguro. Hasta te opera el corazón, las arterias, te pone marcapaso, todo. Pero si eso ocurre una cuarta más arriba, los Ujú. síntomas mentales, que son por las mismas causas, no las cubre. Eso ya no es solo desconocimiento, sino, no voy a decir una palabra mala, sino eso ya, viveza, vamos a decir, viveza, ¿no? Me Eh, pregunta Luz Mujica, ¿no cree que es crucial recordar para proteger la autonomía del paciente, de la persona, ¿no? A ver, ¿no cree que es crucial recordar que las voluntades anticipadas existen para proteger, por supuesto? Aunque la familia tenga las mejores intenciones, su rol es de apoyo y representación de la persona cuando pierde su capacidad, no de anular su decisión ya tomada. Sí, por supuesto. El respeto por la dignidad y las decisiones previas de la persona es el pilar. Sí, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo con lo muy bien precisado por Luz Mujica. Y acá dice Nieves Berrocal, mi madre sufre de demencia, pero camina mucho, no es por el medicamento, no es por medicamento, toma quetiapina. Bueno, no entiendo bien, pero hay un síntoma
es un síntoma conductual. Ustedes saben que los síntomas de personas que tienen demencia pueden ser pues de las funciones mentales cerebrales, ¿no? Me acuerdo la memoria, no digo las palabras, problemas de lenguaje, no sé cómo usar el control remoto, problemas o cómo vestirme, ¿no? O como pensamiento abstracto, en fin. Pero hay un grupo de síntomas que tienen que ver con la conducta. Y estos son los síntomas de alucinaciones, ver cosas que no existen, me hacen daño, me roban, me quitan, me ponen. Y otro grupo es hay una cosa que se llama deambulación aberrante. Se para, camina, se mueve. Va de un sitio a otro, guarda un cajón, camina de un lado a otro. Entonces eso cansa mucho también. Entonces hay intervenciones no farmacológicas para eso y hay también intervenciones farmacológicas para que la deambulación aberrante se module, porque claro, tampoco la voy a tener planchada, que no camina, ¿no? Hay que aprovechar todas esas cosas. El medicamento que te apina es un buen medicamento, tiene efectos secundarios, pero eso es como el anteojo, como el audífono, como el pañal, o como el Viagra, o como el bastón. Es mejor no necesitarlo, pero cuando uno lo necesita, hay que usarlo, para eso está. Entonces, la quetiapina cumple, entre otros antipsicóticos atípicos, cumple un rol y hay que darlo en la menor dosis posible para mantener a la persona fácil de cuidar y con la mejor movilidad y participación posible. Esa sería la indicación, ¿no? Para que no se haga daño también. Hay una pregunta en preguntas y respuestas. Ah, pero es lo de Luz Mujica. Sí, muchas gracias. Bueno, te dejo la palabra a Víctor si es que quieren agregar algo. Bueno, yo creo que hemos tocado los puntos. Hay un montón de temas ya especiales que veo, pero creo que hemos tocado la parte central, más común. Y en general uno debería tener siempre su testamento listo y su power of attorney listo, aunque esté perfectamente sano, porque uno no sabe si se va a golpear mañana en un accidente a la cabeza y requiere que alguien lo reemplace. Que aparece la trampa también. Ujú. Ya. No, 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 no. Hay un proyecto de ley, hasta donde yo sé, a lo mejor ustedes están más informados, que estaban viendo la posibilidad de hacer un testamento en vida, ¿no? Con este tipo de cosas que está en el Congreso, ¿no? No sé en qué anda, todavía no veo que sea aprobado. Tiene que ver con la ley no me gusta decir ley de Alzheimer, ¿no? Ley de personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que hay muchas cosas pendientes, ¿no? Se modificó y el marco normativo nunca se implementó, así que eso está ahí en veremos. Todo eso está en el poder del voto ciudadano. Esa ley, doctor, esa ley para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, la número 30795, es del año 2018. Ahí un congresista que no me acuerdo de su nombre nos apoyó porque él tenía a su mamá con Alzheimer y nos invitó al Congreso y ahí pudieron sacar esa ley con una doctora, la doctora María Pesach, Sí, yo me ministra. acuerdo, yo estuve por Ajá, ahí en la seguro. foto, detrás de la foto, pero el tema es que no hemos logrado No la han la implementado, norma, ¿no? Y entonces no se implementa y hay todas esas cosas. no la han implementado. Yo, yo, Pero yo como veo también, yo veo también otra cosa ahí. El Estado está tan quedado en este problema que si preguntamos cuántos enfermos hay en el Perú de alguna Ajá. demencia, no tienen el número. Tienen un aproximado, decir, bueno, hay tantas personas que son mayores de 80 y el porcentaje debe ser tal, luego tiene que ser 230.000, ¿no? y en Eh, eh, en los estudios está entre 7 y 10%, ¿no? Claro, ahora, la demencia es mucho más frecuente en zonas de poca educación, que tienen generalmente más necesidades económicas y de todo,
y también es mucho más frecuente en zonas que tienen mayor esperanza de vida, ¿no? O sea que también, y eso es que la gente que, hay distritos como el Callao, por ejemplo, Callao, Surco, que tienen una esperanza de vida mucho más alta que el promedio nacional. Si nos vamos a la selva, la esperanza de vida en la selva en general es mucho menor, menor riesgo de que presenten estos problemas, sin embargo, el nivel educativo todavía tiene mucho por mejorarse, ¿no? Así que, pero si nosotros, por eso le puse la pregunta de por quién votar en las próximas elecciones, pero yo les aseguro que el que no tiene demencia tiene un familiar con demencia. Y está en el poder del voto levantar este tipo de cosas, o sea, tomar una decisión, incluso para el que no tiene demencia ni va a tener demencia, saber qué cosa vamos a hacer en el momento que no podamos cuidarnos a nosotros mismos. Y eso nos va a pasar a la mayoría de peruanos. Es decir, el peruano promedio ha aumentado su esperanza de vida, pero los últimos 10 años son de discapacidad y de mala salud. Y vamos a necesitar quien nos cuide, tengamos o no tengamos demencia. Ojalá el día de momento que tengamos necesidad de que alguien nos cuide, podamos seguir tomando nuestras decisiones y haciendo las cosas que consideramos valiosas en ese momento. Pero esto es fundamental y tenemos el poder del voto en nuestras manos, ¿no? No hay que votar por un tupper, pues. Sí, hay otra cosa que creo que nos hemos descuidado y es enseñar en los colegios. Es un problema que se viene en todas las familias, no es solamente cosa que ocurre en otras partes y que la actividad mental que haga la persona es como la actividad física para el físico-culturista. Entonces, tiene que saber que una persona que es musculosa de cerebro va a tener más capacidad para poder eh, soportar ataques al cerebro. Así es, así es. Eso Entonces, se llama llenar los bolsillos de capacidad para que cuando venga la época de gastar, tenga más reservas. la reserva cognitiva es básica, pero nadie le enseña al estudiante de colegio. Entonces, creo que debe meterse también desde ese momento, porque uno nunca debe dejar de aprender toda su vida. No hay que ya yo me jubilé o ya estoy trabajando, que me interesa, ¿no? Y tiene que seguir usando igual que come, igual que camina, tiene que aprender algo nuevo todos los días. Si no, su cerebro se va a oxidar. Entonces, ese concepto, unido, por supuesto, a que las gracias, a cosas que la gente se la toma de manera graciosa, de fumar, de tomar, esas cosas, y también le va a afectar al cerebro. Aquellos que fuman un poquito de drogas y estas cosas, les mata el cerebro y no se dan cuenta. Aumenta Esas, la depreciación del capital, profesor. Aumenta la depreciación. En cambio, el ejercicio es una inversión para aumentar su capital. es una manera matemática y económica de ponerlo, ¿no? Si uno ejercita la mente y ejercita el cuerpo, tiene para rato. Y si uno no hace eso, se viene abajo. Eh, claro, junto a los niveles de glucosa, de colesterol y estas cosas que acompañan a los Pero riesgos. todo eso es fundamental. Y esto es la parte de lo que se llama la capacidad de agencia de la persona, ¿no? La misma persona va forjando todas estas cosas y construyéndolas. Pero nada de eso se puede hacer si no hay buenos servicios de salud y no hay buenos servicios sociales. Por eso, por lo que usted mismo contaba, si uno quiere seguir aprendiendo, eso es fundamental, sí, pero a veces no hay oportunidades para que las personas sigan aprendiendo. Yo cuando cumplí 35 años, busqué a un actor que no voy a decir su nombre porque estaba haciendo un taller de teatro y yo tenía ganas de meterme a un taller de teatro. Y me vio con mi saco de médico y me dijo, no, ya tú estás muy viejo. Tenía 35 años. Entonces, por eso, o sea, la oportunidad, un servicio, un envejecimiento saludable requiere la oportunidad de seguir haciendo amigos, de
de oportunidad de aprender nuevas cosas, de tener una comunidad amigable, segura, que fomente la participación, en general. Y la educación, que usted tanto nos ha apuntado de manera apropiada y adecuada, es uno de los principales determinantes para un buen envejecimiento. Hay un estudio publicado en el que solamente el 2% de la mala educación aportaría a disminuir el riesgo de demencia en todo el Perú. Creo que es porque falta información, ¿no? Yo creo que es mucho más, mucho más, mucho más. Pero, en fin, todo eso es válido y yo les plantearía para la próxima, si es que, o sea, así me inviten o no me inviten a mí, que ustedes tengan las preguntas, porque yo sé que ustedes se reúnen, como nos ha dicho Sonia, los martes y viernes, ¿no, Sonia? Miércoles, martes y miércoles. Martes y miércoles, y apunten preguntas y hacen una selección de preguntas, invitan a 2 o 3 profesionales de diferentes disciplinas y comenzamos a ver, de responder las preguntas, incluso lo que ustedes respondieron. Ahí a lo mejor aprendemos todos. Sí, sería interesante, porque efectivamente uno nunca deja de aprender. Y las experiencias que han tenido otros que a veces lo, ¿cómo se llama?, sorprenden a uno. Tanto las preguntas como las respuestas, porque parece que el concepto de lo que es la demencia misma, la pérdida de la conciencia, yo lo diría la separación entre cómo percibe el mundo un enfermo y cómo percibe un mundo la persona sana, se empiezan a separar. No es que, no es que el enfermo se vuelva mañoso, se vuelva colérico o lo que sea, sino que no entiende por qué no lo entienden a él. Claro. Y entonces reacciona como reaccionaría cualquiera de nosotros si nos sentimos agredidos. Así es, así es, así es. Tiene usted toda Bueno, la razón. doctor, ahí hay una última acotación de Carola Zúñiga. La veo y además es muy pertinente. Sí, Y, y una de las cosas que yo a veces uso y que abusan las personas con las que yo trabajo, cuando tienen que tomar una decisión de estas difíciles, es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Sobre todo cuando yo soy cuidador, que vivo cuidando, mi vida es cuidar. Si se muere mi papá o mi mamá, ¿yo qué voy a hacer? Si yo la cuido hace 10 años, mi razón de vivir es cuidar. Y yo la tengo bien, miren qué linda la tengo. Entonces, claro, cuando uno participa, interactúa, eso todavía se puede tener una decisión. Pero cuando uno tiene que tomar una decisión difícil, después de preguntar y ver la evidencia y todo lo demás, es ponerse en sus zapatos, ¿no? ¿Qué me gustaría a mí que hagan mis hijos conmigo? Yo que conozco a mi esposo, a mi esposa, a mi papá o a mi mamá, que la he conocido durante toda esta vida, ¿qué me diría ella que haga en este momento? O él que haga en este momento. Eso a veces puede ayudar también a momentos tan difíciles de la vida eh, de alguien que vive con esta condición crónica de salud o con cualquier otra. pero perdón, doctora, a veces no es solamente el cuidador principal quien tiene que tomar la decisión, aunque así lo debiera ser, porque ahí sí los demás familiares o hermanos intervienen, opinan, no, a mí no me parece, pero si ellos no están viviendo el día a día con su papá o su mamá, no tendrían derecho a opinar, pero a veces hay mucho conflicto familiar. Es verdad. Por eso muchas de las cosas que ya hemos dicho, las voluntades, pero además es importante que se hagan reuniones familiares, ¿no? Que se Sí. tenga claro que toda la familia tenga cómo es la situación, a qué va. Y el médico en general que atiende a una persona con este tipo de enfermedades, incluso cualquier enfermedad con potencial llegada a terminalidad, tiene que ponerse en todas las situaciones y hablar con la familia y fomentar este tipo de discusiones antes que lleguen, ¿no? Antes que lleguen, antes Sí. que lleguen. Y eso implica una preparación. Hay un protocolo para acercarse y saber decir las cosas, hay que investigar el terreno, cómo uno está, prepararse por una situación, porque ahí salen pues todos los diablos, los demonios y las frustraciones de toda la vida, ¿no? Así Mm. como hay alguien que era pegalón o pegalona y después
cuando se vuelve dependiente se invierte en los papeles queriendo o sin querer, o las discusiones que uno tuvo y después se siente medio frustrado porque no le pedí perdón, cualquier cosa que pero antes que se mueva, en fin, ahí no es fácil tampoco, ¿ah? Porque es fácil contarlo, y yo vengo acá, meto un floro y listo, ¿no? No es así, no es así. Eso es una chamba y no solo de un médico, ¿no? La enfermera, la psicóloga, el asistente social, son fundamentales, ¿no? Fundamentales. Claro. Bueno, Ya doctor, tenemos, nosotros, Víctor y yo somos personas voluntarias de APEAD que hemos tenido a un familiar bajo cuidado. Y la asociación tiene 25 años, yo tengo acá 25 años también. Y con mucho gusto yo sigo, permanezco, aunque mi mamá ya esté en el cielo, yo permanezco acá, porque es muy gratificante ayudar a los familiares que tienen muchas preguntas, muchas angustias. Es muy gratificante ayudarlos y apoyarlos y sobre todo con con la concurrencia de médicos tan profesionales como usted, doctor, que nos están acompañando y le agradecemos mucho. Si usted lo cree conveniente y me parece que no han habido tantas preguntas porque ha estado tan clara su exposición Hay con una preguntas. pregunta más de mi amiga Sí, Mar. Creo que dice que si existe algún servicio de psicólogos o mediadores para ponerse de acuerdo entre los familiares con respecto a las decisiones. Yo no conozco psicólogo, un servicio de un grupo de psicólogos que hacen psicólogos de cuidados paliativos, que comienzan a preparar en general. En el Hospital Naval, donde yo trabajé, como parte del equipo de cuidado, había un psicólogo y la asistente social que acompañaba a este tipo de decisiones, pero no sé si APEAD conoce, esto creo que es fundamental, ¿no? Lo que Mari plantea, y le voy a reclamar que no me haya invitado a una peña, la última vez nos fuimos a una peña a bailar, como corresponde, música peruana. ¿Ustedes bueno, conocen APEAD, un servicio de psicólogos y mediadores para ponerse de acuerdo entre los familiares? lo que, lo que hay son eh, un grupo de psicólogos que ayudan en lo que es las pruebas cognitivas. Claro, para el diagnóstico, ¿no? Pero a veces en Claro, situación y, y, conflictiva y, familiar, el y juez, ¿no? los que, Al final el y los juez. que se, en los centros de salud mental comunitaria debe haber, porque hay consultorios de psicología, pero es un psicólogo, no hay grupos de Habría que psicólogos. ver, eso es un buen estudio, ¿ah? Eso es un buen estudio de investigación y un buen business. Mari siempre con buenas ideas. sí, 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 ahora, me quiero aprovechar para adelantar una cosa de lo yo que te estamos aprovecho. hablando de en el futuro, juntar las preguntas y las dudas. Algo que a nosotros nos pasó y que notamos que es muy común es que al comienzo de la enfermedad se confunde con depresión o se confunde con cualquier otra cosa y se descuida, no se enfoca a que esto es un indicio, uno de los primeros síntomas de que se está viniendo, ya tiene 20 años de desarrollo ahí, una demencia. Y entonces eh, se lleva al paciente a un médico bueno, pero que no conoce la enfermedad. Y entonces el médico en su cabeza entra a hablar solamente con el enfermo y a ver sus análisis de sangre, de orina, radiografías y todo, y no le encuentra nada. Entonces termina diciendo tiene depresión, y uno dice, esto no es depresión, es un poco diferente. Y entonces entra en conflictos y el médico en el Perú, como que por ayudar lo más que puede, él trata de resolverlo y no manda a especialistas. Y entonces resulta que en vez de que el enfermo desde el comienzo vaya a un especialista, que pueda ver la cosa en la forma adecuada, puede perder años. A mí me hicieron perder 3 años, porque siempre la respuesta era, tiene depresión, tiene depresión. Y yo decía, esto no es depresión, porque uno se da cuenta que la persona ya no tiene la viveza, no tiene el mismo tipo de reacciones.
y bueno, uno sigue tonteando y recién cuando uno encuentra a un médico que conoce, es porque el médico, uno se da cuenta, porque el médico no solo habla con el paciente, sino habla con el paciente y el familiar y compara las respuestas. Si uno no encuentra ese tipo de médico, es porque no está hablando con el médico correcto. Eso es correcto. Hay un problema sistémico ahí. Ya vamos a hacer un par de comentarios. También pasa que se asume como demencia cosas que no son demencia. O sea, personas Claro. que van con un delirio, un síndrome de confusión, una meningitis. He tenido yo un caso de una persona con meningitis y la doctora salió y me dijo a mí, no, lo que pasa es que está el señor mayor y tiene no sé qué, no sé cuánto. Ya después nosotros entre médicos conversamos dentro de un cuarto, pero, pero pasa eso también. Y esto tiene que ver mucho con la capacitación, incluso de todos los médicos del Perú. Nosotros tenemos un estudio que está por publicarse, que en las facultades de medicina del Perú, si bien hemos mejorado mucho, solo el 32% de facultades de medicina del Perú tiene un curso de geriatría, pero todas tienen pediatría. Y el curso de geriatría, en el mejor de los casos, tiene 3 créditos, y pediatría 11 u 12, o 12. Y entonces, lo ideal es que el médico del primer nivel de atención, el médico ya que es especialista en medicina de familia, que es otra cosa, el médico del centro comunitario, esté en capacidad de hacer herramientas de despistaje o cuando tenga una duda, pasar a cosas mucho más profundas, porque cuando una persona está con demencia se da cuenta, es el portero, ¿no? Ya cuando la cosa está avanzada, ¿no? Pero en este momento del conocimiento y de la ciencia, las oportunidades de tratamientos novedosos, que no son una maravilla, que disminuyen un poco el 20% la progresión de la enfermedad, son cuando todavía la cosa no es muy grave, ¿no? La cosa leve, incipiente, uno ahí cuando comienza a hacer unos tratamientos que son, yo si tuviera que darme un tratamiento de esos, me vuelvo loco antes de poderlo pagar, pero en fin, la cosa es que todo esto tiene que estar articulado, ¿no? Todo esto tiene que estar articulado y la depresión, es verdad, existe una mezcla complicada entre la depresión y las personas y la demencia, ¿no? Las personas que tienen depresión y las personas que tienen demencia. Las personas que tienen demencia además pueden hacer depresión. La depresión puede evolucionar a una demencia incluso la depresión puede simular algo que antes se decía pseudodemencia y con muchísima más frecuencia pasa lo que dice usted, don Víctor, que vienen diciendo, los médicos decimos o los familiares dicen, lo que pasa es que está deprimido y ya está demente, ¿no? Entonces es fundamental el aporte. Pero, por ejemplo, así como mandan a hacer un análisis de sangre, igualito puede mandar a hacer un despistaje de memoria, un MOCA, ¿no? Montreal Cognitive Assessment, y, y chequear y con eso cuando menos salir de la duda. Mire, don Víctor, yo creo que un MOCA lo puede hacer un promotor de salud entrenado. Ustedes, Sí, como profesionales entrenados, pueden hacer un MOCA o un test del reloj. O sea, no, el médico lo que no tiene en este país es tiempo. Si la enfermera, yo no tomo la presión, mi enfermera le toma la presión, lo mide, lo talla, lo pesa, le hace las pruebas y llega y yo tomo decisiones. O sea, al final, salvo que tengo que hacerlo, cuando tengo que hacerlo lo hago, pero es por eso digo, la misma gente y con las campañas de capacitación que ustedes hacen, puede tener herramientas que no son exclusividad de la medicina, que las puede hacer otro profesional de salud o un promotor de salud entrenado, incluso medir la velocidad de marcha, eso también detecta que algo está pasando, ¿no? En personas mayores es un quinto signo vital. Ujú. claro. Como digo, si es tan sencillo, MOCA con ellos, con todos. Y en eso se da uno cuenta si alguna parte del cerebro no está funcionando bien. Y es una prueba, puede media hora, ¿no? Claro, la cosa se complica un poquito cuando la persona no tiene buena educación o es iletrada, Sí, pero sí, sí. todo esto sirve, es válido, por supuesto. Y en la consulta médica no hay todo ese tiempo disponible, pues no, es muy corto el Ya, tiempo. ah, es que por eso ahorita está peleándose en el ministerio la norma técnica de la persona mayor, de la atención a la persona mayor, para que haya atenciones de consulta diferenciadas, porque la norma técnica
de hace un tiempo dice 15 minutos por consulta. En 15 minutos por consulta no llega ni a sentarse, pues, la persona, ¿no? Mientras que le saco el saco, no llego, ¿no? Por eso hay muchos profesionales que ya no trabajan, incluso en ciertas clínicas particulares, porque la consulta es 15 a 20 minutos, pues, es para ver un grano y chao, ¿no? Y pues, así es. Sobre todo si es un paciente nuevo, ¿no? Si es una persona nueva, demora, pues. El tiempo de consulta es de la persona que está dentro de la consulta. Entonces, de la Claro, forma hoja, patea, y tiene razón, porque también está esperando, el médico a veces se sale, ¿no? No todo, a veces entra cansado, ¿no? Tiene 30 pacientes por consulta, pues. Hay algunos que ya no aguantamos tanto. mucho. Ujú. Bueno, creo que hemos cubierto bien la parte que se trataba de cubrir, eh, y esperamos y seguirlo teniendo, doctor, para otras charlas y con otras ideas que ilustran terriblemente o digamos notablemente a los que seguimos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo a pesar de que ya pasó mi problema, pero seguimos aprendiendo y seguimos activando nuestro cerebro, que es básicamente lo importante. Ahora usted ha pasado a ser el problema, a ser parte de la solución. Así que lo felicito y gracias por... Claro, Bien, doctor Parodi, si usted nos da el permiso. Ustedes son los invitados, los que invitan. Yo soy acá el mirón y el que habla el florero. No, es que no, para no hacerle perder su tiempo, ¿no? Porque, bueno, si no han habido muchas preguntas, me quedé ahí. Es porque su ponencia ha sido tan excelente, con sí. preguntas y respuestas, que la gente se ha quedado satisfecha. Entonces, le agradecemos mucho por su excelente conferencia, doctor, y por supuesto que lo vamos a tener en otra oportunidad, A mí va a ser ¿sí? un gusto aprender con ustedes. Muchas gracias. Yo creo que aquí es bidireccional el tema, ¿no? Un besote Gracias. a todos y a mi amiga Mari Michelena por estar acá. Yo sé que está acá porque es mi amiga. Oh, muchas gracias, doctor, que les vaya bien.